Hola a todos y bienvenidos a otro video del canal Soy Universitario. El día de hoy comenzaremos con el primer video correspondiente a esta sección y revisaremos cómo podemos analizar estos apartados para responder los distintos incisos que nos preguntan en esta sección. Así que comenzamos. Para comenzar, en el examen de Exani 2 podemos encontrar esta sección que nos puede marcar inicia multireactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un texto que nos está proporcionando el examen tendremos que resolver más de una pregunta, así que es importante leer cuidadosamente para rescatar todos los elementos. Aquí podemos encontrarnos textos grandes, por lo que es recomendable que de una sola lectura podamos obtener la mayor cantidad de información posible para no estar repitiendo la lectura y así perder tiempo que nos puede servir para contestar las demás preguntas o para revisar aquellas en las que tengamos mayor duda. Comenzaremos con la primera pregunta, la cual nos dice: lea el siguiente texto y responda a las preguntas asociadas. El mono hizo aún otro descubrimiento sensacional: la injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe, y él, que si quisiera, según leyó, no recordaba dónde, con un poco de tesón, podía escribir otra vez los sonetos de Shakespeare, un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor, y, aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora expuso a León con largas y elaboradas razones la teoría de que, de acuerdo con la lógica más elemental, los papeles debían cambiarse, pues para cualquiera con 2 dedos de frente era fácil ver cómo lo aventajaba en descendencia y, por supuesto, en sabiduría. El león, que intrigado por el vuelo de una mosca en ningún momento había bajado la vista del techo, estuve conforme con todo. En ese instante, le cambió la corona por la pluma y, asomándose al balcón, anunció el cambio a la ciudad y al mundo. De ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo, y cuando el mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado, con 2 o 3, hasta que, pasado poco tiempo, en el cuerpo del nuevo rey, o sea, el mono sabio, no iba quedando sitio del que no manara sangre o cosas peores. Por último, el mono, casi de rodillas, rogó a León volver al anterior estado de las cosas, a lo que León, aburrido como desde hacía 1000 años, le respondió con un bostezo que sí, y con otro que estaba bien que volvieran al anterior estado de las cosas, y le recibió la corona y le devolvió la pluma. Y desde ese entonces el mono conserva la pluma y el león la corona. La pregunta nos dice: el texto tiene como propósito, espacio, los valores que rigen al mundo. En este caso es importante relacionar qué está marcando el personaje de león y el personaje del mono. El personaje de león está haciendo referencia a todas las personas que se encuentran en el poder y que muchas veces tienden a ser los líderes y que las personas los buscan desafiar o que creen que pueden hacer un trabajo mejor, en este caso representadas por el mono, que aquí, como menciona, puede quizás ser más inteligente, pero no cuenta con la experiencia en cuestiones de liderazgo. Ahora, nos pregunta cuál es el propósito que tiene el texto respecto a los valores que rigen nuestro mundo. Tenemos como opciones simbolizar, ironizar, describir y relatar. En este caso, la historia nos está contando cómo el mono y el león intercambiaron sus papeles de ser el seguidor y ser el líder, y cómo al final el mono se arrepintió de este cambio y le regresó el poder a León y él volvió a ser un seguidor de él. Por lo tanto, si tomamos en cuenta los valores que rigen nuestro mundo, no podemos decir que los está simbolizando. ¿Por qué? Porque realmente no es como se da así en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Pasamos a el inciso C, que nos dice describir. Realmente no está describiendo la narración, cómo funcionan los valores de nuestro mundo, ya da por entendido que lo conocemos, simplemente está diciendo cómo estos personajes intercambian sus posiciones de poder para ver qué surge a partir de ello. Por lo tanto, lo podemos descartar. Descartaremos también el inciso D, que nos dice relatar. ¿Por qué? Porque en este caso no nos está contando, o la finalidad de este texto no es solo contarnos esta historia, sino que tiene un propósito más de fondo, dejándonos como único inciso el ironizar. ¿Y qué se está ironizando en esta cuestión? Que a veces las personas que están buscando el poder lo acaban consiguiendo, pero cuando lo consiguen realmente no saben qué hacer. Entonces, a partir de esto,
y por su falta de experiencia puede que regresemos o que vuelvan a hacer las cosas como antes o inclusive peores. Por ello es esto de que al final de esta historia el mono decide regresarle el poder al león. Pasamos al siguiente reactivo, el cual nos dice: relaciona cada personaje con las características que le corresponden. Hay que recordar que estamos analizando un multireactivo, por lo tanto vamos a revisar qué opciones nos da. Tenemos el personaje de el mono y el león y las características. El mono, podemos recordar qué es lo que nos decía el texto y relacionar al mono con la inteligencia y al león con la fuerza. Revisando los reactivos, podemos ver que tanto en el inciso A como en el inciso B relacionan al mono con la fuerza, por lo tanto podemos descartarlos, ya que era una característica del león. Y en los otros reactivos tenemos que solo en el inciso D estaban relacionando al mono con la inteligencia, que era una de sus principales características, por lo tanto es el inciso correcto. ¿Cuáles son las características que se le atribuyen al mono? Es la inteligencia, la elocuencia y la sensatez, mientras que al león es la fuerza, el desinterés y la prepotencia. Pasamos a la siguiente. La número 3 nos dice: la orina se compone por desechos líquidos que no aprovecha el organismo: sales, proteínas viejas, sudor y mucha agua. La idea anterior, explicada a médicos especializados, es que la orina... Aquí lo que nos está pidiendo el reactivo es que reescribamos esta oración, pero utilizando un lenguaje especializado, es decir, un lenguaje que la mayoría de las personas no puedan entender, salvo aquellas que tengan formación. En este caso, ¿qué tipo de formación? Médicos relacionados o especializados con el tema de la orina. Entonces buscaremos cuál de los ejemplos nos da un lenguaje más técnico y que estaría acorde a lo que pueden saber los médicos. Tenemos el inciso A, nos dice: es un soluto constituido por iones de urea, sodio, potasio, fosfato y sulfato, creatinina y ácido úrico. La siguiente nos dice: contiene agua en la cual están disueltas una serie de sustancias que el organismo desecha. Esta podemos darnos cuenta que es muy simple, así que la podemos descartar. La C nos dice: es un líquido transparente y amarillento excretado por los riñones y eliminado por el aparato urinario. En este caso, no nos está manejando una explicación más específica, sino muy sencilla, por lo tanto la descartamos. La última nos dice: es excretada por los riñones y transporta sustancias de desecho y el exceso de algunos otros compuestos. En este caso, también es una forma muy sencilla de relatar o contarnos algo acerca de la orina, por lo tanto el correcto es el inciso A, que es donde podemos encontrar palabras más técnicas y que podrían utilizar los médicos. Pasamos a la número 4. La número 4 nos dice: ¿qué actitud muestra el personaje ante el sueño? Cierto hombre, que había comprado una vaca magnífica, soñó la misma noche que crecían alas sobre la espalda del animal, y que éste se marchaba volando. Considerando esto como un presagio de infortunio inminente, llevó a la vaca al mercado nuevamente y la vendió con gran pérdida. Aquí hay que ver cuáles son las opciones que nos está dando el inciso y respecto a esto relacionarlo con el sueño. Aquí vimos que el hombre compra una vaca y gracias a su sueño la vende inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que le causa el sueño? Tenemos la palabra desconcierto. La palabra desconcierto tiene que ver con la duda, con algo que le causa un estado de confusión, pero realmente no toma en este caso una acción, sino simplemente es la confusión que le causa el hecho de haber soñado, pero aquí podemos ver que él sí realiza algo, por lo cual podemos descartarla. El inciso B nos dice indiferencia. El personaje está tomando una acción desde que soñó, tiene esta idea de que va a pasar algo malo, por lo tanto no está mostrando indiferencia. La C, que nos dice suspicacia, en este caso es el inciso correcto. ¿Qué tiene que ver con la suspicacia? Tener el presentimiento o actuar conforme a esperar un resultado negativo. Por lo tanto, lo que le genera el sueño a este personaje es suspicacia. ¿Por qué? Porque a raíz de su sueño él espera que va a pasar algo malo o le pasará algo malo. Y la última nos dice confusión. Tiene que ver también con el desconcierto y a pesar de que podemos decir que el personaje pues se confundió, la diferencia aquí radica entre si toma una acción o no la está tomando. Pasamos a la número 5. La número 5
nos dice, ¿cuál es la idea central del párrafo? Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Revisaremos los incisos. El primero dice, debemos ser más vulnerables. Aquí al leer realmente no nos está diciendo que la vulnerabilidad sea algo bueno, sino al contrario, que cuando dejemos de preocuparnos por los demás, encontraremos realmente nuestra propia fortaleza y dejaremos de sufrir innecesariamente. Por lo tanto, lo podemos eliminar. La siguiente nos dice, el libre albedrío es una cualidad irrenunciable. La dejaremos pendiente, revisaremos las demás. El inciso C nos dice, los demás tienen la intención de dañarnos. Aquí realmente no nos dice que los demás nos quieran dañar, sino que los demás están proyectando su realidad interna, por lo tanto, no es acorde. El inciso D nos dice, a las personas nos gusta sentirnos víctimas. Este párrafo realmente en ninguna parte nos dice eso, sino que muchas veces nos hacen o nos sentimos víctimas debido a las reacciones o a las influencias que estamos recibiendo de los demás. Por lo tanto, podemos eliminarlo. El inciso correcto sería el B. El libre albedrío es una cualidad irrenunciable. ¿Por qué en este caso este es el inciso correcto? Porque aquí al final cuando nos dice, cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser víctima de un sufrimiento innecesario. Es decir, cuando los demás no tengan influencia en ti, que tú puedas ejercer tu propio libre albedrío, es cuando dejarás de sufrir, por lo tanto es una cualidad irrenunciable. Pasamos a la siguiente. La número 6 nos dice, ¿cuál es el propósito del texto? Tenemos, la vida cotidiana en la España del siglo de oro es bien conocida, pues no faltan documentos tanto históricos como literarios que dan fe de la mentalidad de la época, de las costumbres, de las fiestas, de la alimentación, de la educación, etc. Por encima de los demás destacan dos valores que están presentes en todas las manifestaciones de la vida cotidiana, la religiosidad y la honra, aspectos que determinan las relaciones sociales y las esferas pública y privada. Nos dice cuál es el propósito del texto. El primer inciso nos dice persuadir. Esta opción es incorrecta porque el texto realmente no nos está convenciendo o está tratando de cambiarnos de opinión. Por lo tanto, no podemos decir que tiene una función de persuasión. La siguiente es argumentar. En este caso, realmente no nos está exponiendo algún argumento o alguna idea que quiera defender con la información que nos presenta este párrafo, por lo tanto también la descartaremos. Ahora, la siguiente nos dice narrar y nos queda exponer. Narrar, cuando nosotros estamos narrando algo, por lo regular lo único que tenemos o lo que buscamos hacer es contar un suceso o algo que tengamos interés. En este caso estamos viendo que hay unas muestras de evidencias de quien escribió esto para justificar un poco lo que está diciendo. No llega al argumento porque no sabemos en sí si está defendiéndose una idea, sin embargo tampoco es una narración sencilla. Por lo tanto, lo descartaremos y la opción que es la correcta es exponer. En este caso, ¿qué nos está exponiendo? Como a raíz de los datos literarios de Cervantes, Calderón, Lope y otros, cómo era la vida cotidiana en España. En este caso, la función o el propósito de este texto, de este párrafo, es la exposición. Pasamos a la siguiente. La siguiente nos dice, ¿cuál es la idea central del párrafo? Nos menciona, la sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la biónica, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Revisaremos los incisos. El inciso A nos menciona, la utilización de robots facilita la realización de actividades. En este caso, el texto nunca nos menciona que gracias a los robots las actividades sean más fáciles. Por lo tanto, lo eliminaremos.
El inciso B nos dice la evolución de los artefactos artificiales a través del tiempo. Realmente lo menciona, pero no nos está dando un recuento histórico de cómo han evolucionado los artefactos artificiales, por lo tanto no es la idea central. La siguiente nos dice los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. En este caso, este sería el inciso correcto, ya que gracias a el avance tecnológico han mejorado las prótesis. Nos menciona que desde hace 2000 años existen y que gracias a los avances en la robótica y principalmente en la biónica se han perfeccionado. En este caso, el inciso D nos menciona los beneficios que aporta la tecnología en el ámbito de la biología. En este caso, ni siquiera se menciona ni la robótica ni la biónica, así que no puede ser la idea central. Pasamos a la siguiente, la última que revisaremos en este video, la cual nos dice ¿qué función cumple el fragmento? Entrevista a Jaime Maussan. ¿Desde cuándo se inicia en el fenómeno ovni? En 1947 se inicia la era moderna, que es la que más a mí me ha interesado, porque no existen evidencias. Si te remontas al pasado para investigar si existieron contactos con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos, no sabemos qué pasó. ¿Te consideras un investigador del fenómeno? Soy un periodista que se especializó en ello, como hay periodistas que se dedicaban a la política, al deporte o al espectáculo. Es un área que también merece una especialización, pues despierta el interés popular. Revisaremos los incisos. El inciso A nos menciona presentar el aspecto político del tema ovni. En este caso nunca se menciona nada acerca de política, por lo tanto podemos descartarlo. La siguiente nos dice obtener el punto de vista de un individuo acerca de los ovnis. En este caso, adelantaremos que este es el inciso correcto, ya que es la función que tienen estas dos preguntas que se le están haciendo al periodista Jaime Maussan, conocer cuál es su punto de vista acerca de los ovnis. Si lo comparamos con los demás, el siguiente nos menciona informar la veracidad del descubrimiento ovni. En este caso no hablamos acerca de veracidad, él solo está comentando por qué le interesa este campo, como él lo menciona, del periodismo, por lo tanto se puede descartar. Y finalmente nos dice, dar a conocer los avances científicos acerca de los ovnis. Nunca se menciona nada de esto, por lo tanto también lo podemos descartar. Y nos queda el inciso B, lo vuelvo a repetir, obtener el punto de vista de un individuo, en este caso Jaime Maussan, acerca de los ovnis. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Esta es la primera parte del apartado de comprensión lectora. En los próximos videos continuaremos analizando las siguientes preguntas. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo aquí abajo en la descripción del video o contactarnos a través de nuestro correo electrónico. Nos vemos en el siguiente video del canal Soy Universitario. No te olvides de compartir este video, darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!